En esta clase final cerramos el tema de circuitos y diagramas hablando de la forma de representación de los diagramas de comunicación para un proyecto HVAC. Comenzaremos importando todos los elementos que nos van a servir para esta clase de la plantilla de DIPAC. En lo que es control, no tenemos una norma específica que nos indique cuáles son las formas o convenciones para cada uno de los sistemas de comunicación. Entonces, todos los elementos que ustedes ven acá son creatividad de DIPAC. Si ustedes quieren crear para ustedes mismos, fuera de DIPAC, sus propios elementos, están libres de hacerlo. No hay problema en ese sentido. Lo importante acá es la intercomunicación de cada uno de los elementos. Voy a explicar rápidamente cada uno de ellos. Servidor, router, control centralizado. También tenemos el comunicador. Y ustedes van a tener acá una señal que indica que es inalámbrico. Y si ustedes la desaparecen, va a ser un elemento alámbrico. Solo tienen que modificar el objeto y quitarle el elemento de Wi-Fi o crear un objeto dinámico que tenga como visibilidad encendido y apagado de este elemento. Ya es decisión de ustedes cómo manejen el CAD. Tenemos también el variador de velocidad. Esta es la conexión que es para un tomacorrientes que nos pasa del 120 voltios a 24 voltios directa para todos los elementos de comunicación. Y ya lo que son sensores y un actuador genérico, ya sea para actuadores de compuerta o actuadores de tubería. Sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de movimiento, sensor de presión, sensor de flujo, sensor de dióxido de carbono y sensor lumínico. Y acá tenemos algunos interruptores, el interruptor de humedad, el termostato, el interruptor el switch de presión y tenemos también el switch de flujo. Vamos a comenzar con el tablero principal. Ustedes recordarán que en nuestros diagramas de control teníamos contactores que estaban siendo activados por el mismo PLC. No eran los únicos elementos que van a estar trabajando con este PLC. Todo lo que son, por ejemplo, la torre de enfriamiento y las bombas, pues van a recibir una señal de encendido apagado en sus respectivas tarjetas de ese PLC. Acá una parte. Si la torre de enfriamiento no tiene tarjeta, es más, digamos, antigua. En ese caso, ustedes van a tener que ponerle adicional al guardamotor un contactor de encendido y apagado de esa torre de enfriamiento. Puede que esté dentro del tablero, puede que esté en un tablero cerca a la torre, pero ya ustedes tendrían que asignárselo. Y si ustedes le ponen ese tablero, pues obviamente también van a tener que hacer su sistema de control. Bueno, ya quitando ese paréntesis, ahora tendríamos el PLC que en sí es un comunicador. Entonces vamos a utilizar este símbolo sin el Wi-Fi. Lo vamos a posicionar, yo digo que en la parte superior de los diagramas unifilares, no importa la posición acá porque es solo un lugar que no se alcance a ver en los planos de planta, eso es la única regla. Simplemente me gusta tener cerca todo lo que es diagrama unifilar, diagrama de control y diagrama de comunicación. Ahora vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle PLCM y después lo que vamos a hacer es unir lo que son los variadores de velocidad que tenemos acá y los contactores K1 y K2 a este PLC que los va a manejar todos. Entonces vamos a utilizar la capa acá de comunicación, nuestro filtro de comunicaciones. Vamos a ponerle OK para que solo tengamos nuestras capas de comunicación y vamos a escoger la capa de cable y crearemos una línea continua acá. Y después de esa línea vamos a bajar y a unir cada uno de los elementos. Vamos a tener variadores de velocidad y contactores. Ojo que en contactores, pues básicamente es el mismo símbolo cada uno y por lo tanto vamos a utilizar la capa de ELEC Device. Es la única capa que vamos a utilizar diferente. Y Device IDEN para su respectivo numeración
porque ya este K1 es la identificación de nuestro contactor. Entonces, comencemos a ponerle nombres a cada uno de los variadores de velocidad. En este caso, por ejemplo, este va a ser BFD1, BFD2, BFD3, BFD4, y así sucesivamente. Y los ponemos con el símbolo de variador de velocidad que tenemos acá en la parte de abajo de nuestro cable y vamos agrupando todos los elementos. De esta manera ya tenemos todo lo que va dentro del tablero, por lo tanto debemos encerrarlo en un tablero con el mismo símbolo de TDA1. Todas estas capas van a ser EHBAC Power Equipment para el encierro del tablero y nuevamente EHBAC Equipment IDEN para el nombre del tablero. Esto es lo que está dentro de un tablero. Un controlador que está dentro de un tablero es el PLC y este PLC va a recibir una señal del centralizado. Entonces ahora sí vamos a dibujar nuestro control centralizado. Vamos a ponerlo un poquito abajo y vamos a unirlo con nuestro PLC. Al controlador le vamos a dejar el símbolo de Wi-Fi porque se va a unir a nuestro router y a nuestro servidor de manera inalámbrica. Por lo tanto, estos elementos los vamos a dejar pegados al controlador central. Ahora vamos a unir las otras salidas de nuestro centralizado. No solo controla el PLC que va a manejar los equipos dentro del tablero 1, sino que hay otros equipos que también maneja este centralizado. Por ejemplo, el chiller de agua, el equipo VRF de agua, la torre de enfriamiento y el equipo paquete condensado por agua. Entonces vamos a poner estos elementos acá, indicando que están afuera del tablero y que van a recibir una señal de este control centralizado. Para identificar las tarjetas de los equipos volvemos a utilizar nuestro símbolo de comunicador sin Wi-Fi, porque en este caso sí vamos a utilizar señales alámbricas que van a llegar a nuestro centralizado. Y nos queda simplemente las conexiones maestro-esclavo de nuestro sistema VRF con cada una de las unidades interiores. Respeten el orden real en que van a estar conectados esos elementos. Es decir, si el maestro va al esclavo que tiene como número 24 y no 1, no importa. Si es el 24 el primero que se conecta con el maestro, entonces hay que respetar ese consecutivo. En este caso en particular, nuestro sistema VRF lo numeramos también conforme iba saliendo del maestro a cada uno de los esclavos. Entonces, primero va a ser el FCOM 021, después va a irse al 122, proseguirá al 123 y así sucesivamente 124, 125 y 126, por lo que en este caso coincide el número de los equipos en consecutivo con el orden que vamos a poner en nuestro diagrama de comunicación. Entonces vamos a poner estos elementos respetando la simbología maestro-esclavo. Acá hacemos esta forma de trenza y seguimos con los equipos que no están conectados al centralizado, están completamente independientes. No necesariamente tenemos que tener en nuestro diagrama de comunicación todo cableado hacia el sistema centralizado, sino que pueden haber algunos elementos independientes. Por ejemplo, los equipos mini split no tienen llamado del centralizado, ni los pancoil de agua helada, ni las cajas de volumen de aire variable. Así que vamos a crear un símbolo de comunicador con el respectivo equipo que estemos utilizando. Y en los equipos mini split va a haber un caso particular en donde vamos a tener dos tarjetas que se están uniendo a través de
dos cables, número 18 normalmente, que son los que vamos a dibujar en ese momento. Entonces, como pueden ver, podemos utilizar la capa THBack-Wire-DIMS para la dimensión de los cables con los que vamos a conectar nuestros equipos mini split y reutilizando la misma notación que aprendimos en los diagramas unifilares. Noten que acá decidí poner uno con Wi-Fi para explicar un poco qué pasaría si quisiéramos darle comunicación con el centralizado pero inalámbrica. Entonces, acá este tiene el símbolo Wi-Fi, indica que vamos a tener señal inalámbrica de este dispositivo, pero hay que alimentarlo. Entonces, el elemento de alimentación lo tenemos acá en nuestra simbología, lo copiamos y lo ponemos en la parte superior del elemento que queremos que tenga comunicación inalámbrica. Eso es importante porque pues el elemento sí no va a tener alambre que lleve información, pero sí necesita un punto de alimentación. Entonces esta es la simbología para ese punto. Y ahora ya con todos los equipos puestos podemos dedicarnos a revisar los sensores. Los primeros sensores son muy sencillos. Los diferenciales de presión que determinan la velocidad con la que va a manejarse el rodete del ventilador. Entonces mandamos un cable de señal desde el variador de velocidad al sensor de presión para cada uno de estos variadores. Vamos a comenzar a numerar cada uno de estos sensores poniéndoles la letra DPS1, DPS2, DPS3, DPS, el prefijo y 1 el consecutivo, para también tenerlos en cuenta cuando se vayan a mostrar en algún plano de planta o en algún plano de detalle, tengamos certeza de cuál es el que estamos haciendo referencia. Los siguientes son los termostatos. Estos vamos a utilizarlos sobre todo en los equipos fan coil y en las cajas de volumen de aire variable de tipo BAF, ¿no? No las unidades terminales, sino las que son solo la compuerta. Para estos vamos a utilizar el símbolo de termostato y poner el respectivo cable de señal. También vamos a utilizar THT como la letra de prefijo para enumerarlos. El consecutivo de los termostatos acá está en 3 y después seguimos acá con el 5, 6, 7 porque hay un termostato que nos enciende y apaga el sistema dedicado de aire acondicionado y ese es controlado por el controlador central y es el que maneja los contactores 1 y 2. Es decir, si el termostato indica que la temperatura que hay que encender el equipo, pues entonces se prenden los contactores K1 y K2. Por lo tanto, tenemos un termostato que está en el interior de la edificación y va al controlador central directamente. Entonces acá vamos a sacar un cable que nos va a conectar ese termostato que va a ser el consecutivo 4. Ahora seguimos con los sensores de temperatura. En este caso, ellos no están mandando una señal de sí y no, sino están mandando específicamente la temperatura para que la tarjeta del equipo tome las decisiones. Teóricamente los equipos BRF son actuales, los fancoil de los equipos BRF actuales utilizan sensor de temperatura, es decir, tendríamos que acá utilizar en verdad es un sensor de temperatura, pero los fabricantes lo siguen vendiendo como termóstatos, entonces a veces da confusión y es preferible seguir utilizando la terminología que están utilizando los fabricantes actualmente. Por eso se deja acá el símbolo de termóstato y los sensores de temperatura los vamos a utilizar en las unidades terminales de aire. Acá vamos a ponerlo en la 062 y en la 063. También en la 61 vamos a utilizar el prefijo DTS con el respectivo consecutivo. Solo se necesita un número, no se necesitan dos porque no son muchos sensores de temperatura. Acá ponemos 2 y 3. Y ya con eso lo terminamos. Ya con eso tenemos los sensores más importantes. Tendríamos otro adicional, por ejemplo, para el baño, tener un sensor de movimiento
que encienda o apague la extracción de los baños. Es uno de los sistemas que usualmente también se utiliza en los baños para no tener horario y ahorrar un poco de energía en el consumo de esos equipos. Y otro puede ser un sensor diferencial de presión que nos indique si los gabinetes de filtración están saturados. Entonces vamos a poner primero un sensor de movimiento que nos vaya al centralizado. Le vamos a poner MVS como prefijo. Y acá al lado derecho vamos a poner una tarjeta, un comunicador que es del que va a recibir la señal del sensor diferencial de presión, y lo vamos a poner con Wi-Fi para que se comunique con el centralizado y este informe de que los filtros están saturados y necesitamos hacer cambio. Entonces recuerden que uno con Wi-Fi implica tener también el adaptador para la alimentación eléctrica de ese comunicador. Entonces sería prácticamente este elemento con el prefijo del gabinete de filtración, que hasta ahora no lo hemos utilizado, pero pues lo comenzaríamos a utilizar a partir de este diagrama de control, y el sensor de presión, que pues puede ser un presóstato, ¿no? Por lo tanto utilizaríamos el prefijo PST1 y nuestro símbolo para lo que son presóstatos. O sea, es un switch de presión también, o presóstato. Ambos se utilizan, vamos a utilizar el mismo símbolo de PST. Listo, ya con eso tendríamos los sensores. Ahora vamos a implementar algunos actuadores, sobre todo en el sistema de agua helada, porque los fan coil de nuestro sistema de agua helada reciben la señal, pero en realidad esa señal llega a la tarjeta, pero también envía una señal, ya sea aparte, que no sería recomendable, sino que todos estén en una misma tarjeta, de manera que esa tarjeta también pueda enviar información en algún momento si lo queremos al centralizado. O que nuestro termóstato mandemos la señal a la tarjeta entonces la envíe a nuestro respectivo actuador. Entonces vamos a utilizar nuestro símbolo de actuador y este va a salir de cada una de las tarjetas de todas las manejadoras de aire de nuestro sistema de agua helada. Vamos a utilizar el símbolo B2B para indicar las válvulas 2 vías que van a ser operadas por ese actuador. Y en el caso de los equipos BAF, pues también tenemos sus respectivas compuertas, podemos también operarlas. Y en este caso vamos a utilizar el prefijo ACT para cada uno de ellos. Con esto ya tenemos terminado nuestro diagrama de control. Podemos borrar todos los elementos que ya no vamos a utilizar y ya lo podemos organizar. Se lo podemos presentar al diseñador HVAC para que indique cualquier otro cambio. Por ejemplo, lo que les comenté, muchas de las torres de enfriamiento pueden no tener la tarjeta para manejar el contactor, o un chiller puede ser que no tenga incluido el diferencial, el switch diferencial de presión para determinar si hay caudal o no en el equipo. Entonces ahí necesitaremos elementos adicionales que también necesitamos poner en el diagrama de control, que vayan al centralizado y él tome las decisiones con cada uno de esos equipos. Hasta aquí el tema de diagramas de sistemas y circuitos. Vamos a comenzar en la siguiente clase ya con el modelado de sistemas de distribución de aire.